veo a Macarena, les agradecemos, esto fue gracias al apoyo de todos ustedes, se los agradecemos mucho, y a Verónica también, no estás, Verónica, gracias, Claudia, ¿dónde está? Muchísimas gracias a todos, es que no les veo las caritas a todas, y espero, porque quiero que darles muchísimo las gracias, porque esta convocatoria, la señora Carmen, ¿cómo está? Esta convocatoria es gracias a que ustedes nos están apoyando, y esperamos que sea, y creemos que esta va a ser un escenario valioso para que podamos estar un poco más conectados con la doctora Oporto. La presento, muchos de ustedes me imagino que ya la conocen. La doctora Oporto es una neuróloga con amplia experiencia en esclerosis múltiple. Ella se ha especializado mucho en la parte de neuroinmunología, y bueno, la dejo con ustedes, doctora. Es ampliamente conocida ya por todos, pero para iniciar como muy en punto, muchas gracias además a todos por estar conectados. Ya, hola, hola. Bueno, espero que la conexión no se nos caiga. Yo quise hacer esta charla como introductoria en realidad, porque yo creo que varios de ustedes están sumamente bien informados, ¿ya? Así que vamos a empezar la charla. Creo que algunas preguntas pueden hacerse por chat, después vamos a irnos haciendo, en fin, siéntanse libres después de ir haciendo las preguntas correspondientes al final, y después la anotan en chat, como creo que se usa eso. Ya vamos a compartir la bandeja. Abrir bandeja. Abrir bandeja. Ok, pues. Ya, ok. ¿Escuchan bien? ¿Escuchan bien ahí? Sí, doctora. Sí, doctor. Sí. Muy bien. Perfecto. Ya, muy bien. Gracias. Bueno, yo habitualmente soy conferencista acá como para colegas, ¿ya? Para ver las cosas más técnicas. Y yo sé obviamente que ustedes saben mucho de la enfermedad porque hay mucha información. Y la idea de esto es básicamente clarificarla para, bueno, ustedes son súper empoderados en realidad, entonces para darles más poder todavía, ¿ya? Porque finalmente ustedes son los que se tratan y resuelven los tratamientos. Así que acá en esto las decisiones son compartidas. Personalmente a mí me gusta que los enfermos estén bien informados. Creo que es más cómodo así el trato. Bueno, yo tengo estos conflictos de intereses con todos los laboratorios. Esto forma parte de lo que es transparencia. Y vamos a empezar primero con preguntas que quiero que ustedes se hagan a sí mismos. Las anotan o las tienen en mente, en fin. Por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? Tómenlo con la charla. Otras cosas después. ¿Tengo claro qué es lo que tengo? Ya, después, por ejemplo, me siento tranquilo con el tratamiento, ya sea farmacológico, no, en fin, con la estrategia que se le está dando a mi enfermedad. ¿Cuáles son mis mayores temores con respecto a esto? Y frente a todo lo demás, ¿qué cosas puntuales, concretas, podrían ayudarme a enfrentarlos? Porque esto es, digamos, un meeting para ver cómo uno se empodera y cómo se hace cargo de esto. Que yo creo que ustedes son bastante resilientes, pero siempre hay cosas que uno puede aprender. Y al final lo guardamos, vamos a ver si en esta charla he podido despejar alguna de sus dudas. Ya. Y en general, cuando uno hace como estudios de población y también en la práctica clínica, las preguntas más frecuentes son, bueno, ¿qué es la esclerosis múltiple? ¿A quiénes les da? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? A mi juicio esto no es una enfermedad, es una condición, porque son demasiadas variables las que están en juego. No hay un modelo como claro, como para decir, acá yo doy A y el resultado es B. Es bastante más complejo que eso. ¿Qué síntomas dan? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Hay cura? La gran pregunta. ¿Y qué tratamientos hay? En Chile tenemos una situación privilegiada en cuanto a acceso. Hay otros países, qué sé yo, Europa del Este, que están todavía solo con interferones, por ejemplo, que no es un mal tratamiento, pero lo que voy es que aquí, independientemente de la aseguradora de la cobertura en salud, uno tiene acceso a varios tratamientos, con o sin dificultad, pero los hay. Los hay. Ya, y bueno, esto es un camino. Esta es una línea de tren, no me acuerdo dónde, creo que es de, no sé, Dinamarca, que es bastante simple, ¿ya?
Y les digo esto porque en realidad lo que uno hace cuando le hacen un diagnóstico de, bueno, lo que es peor es empezar con la resonancia alterada y a uno le dicen, mira, tienes una manchita blanca y esto es algo desmielinizante, y esa palabra a uno lo significa o esclerosis múltiple o alguna otra cosa peor, y lo peor es la incertidumbre. Entonces ahí empieza, ¿no es cierto?, nuestro periplo, primero con un diagnóstico, que muchas veces hay que esperar, con una segunda resonancia, con otros exámenes. A veces quien se apura demasiado se equivoca en un diagnóstico, puede ser peor. ¿Y a quién se le hace? Es decir, cuando yo tengo un síntoma, no sé, un dolor de cabeza, tengo un TEC, un accidente, me hacen resonancia, me pillan manchitas blancas, eso es patológico, eso es un hallazgo, es distinto que eso le pase a una mujer migrañosa o a un chico joven que no tiene jaqueca, son escenarios distintos. ¿Cuándo se interviene? ¿Cuándo le decimos a alguien, sabe qué, vamos a tener que hacer estudios ya, o vamos a tener que tratarlo ya, o sabe que, mire, lo que usted tiene en realidad es como de bajo riesgo, o pareciera ser que es otra condición, así que vamos a darnos un poco más de plazo? Y el cómo seguir, porque hasta aquí, ¿escuchan bien? Sí, todo perfecto, doctora. Sí. Se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto. Sí, se escucha súper bien. Se escucha súper, sí. Bueno, Sí. ya. Entonces, como ustedes ven al principio, puede ser un poco complejo, pero dentro de todo, la línea de, espérense, voy a ver una cosita aquí, creo que hay un puntero que es más fácil, un puntero láser. Ya, como ustedes pueden ver, dentro de todo es como una misma línea. No es igual para todos, pero el camino es más o menos llano. ¿Ya? El problemita viene después. ¿Cómo es la hoja de ruta? Porque eso es lo que uno hace, es un viaje. Esto es igual que un piloto de avión. El problema es que uno no sabe a qué aeropuerto llega, qué ruta, y uno tiene que tener un plan. Eso de partida pienso que como enfermo es muy tranquilizador. Esta cosa de estar viendo y de no saber cuándo me controlo y qué tratamiento voy a dar, no es banal. O sea, esa tranquilidad hay que tenerla desde un principio, porque uno se maneja desde acá en un terreno de incertidumbre. Y cuando viene la gran pregunta, bueno, ¿es una esclerosis y con qué me trato? Aquí la cosa ya se nos complejiza porque no hay una receta de cocina. Es cierto que hay protocolos nacionales que lo han hecho para simplificar la toma de decisión a nivel, digámoslo así, del Ministerio de Salud, pero en la práctica son varias variables que uno tiene que ver caso a caso, así que cuando uno dice cuál es el mejor tratamiento, no es un cliché que uno diga depende de caso a caso. No es un cliché porque son muchas variables. Y cuando uno toma la decisión, que acá es importante saber que es una decisión conjunta, es decir, entre varias opciones terapéuticas que son similares en potencia y en riesgo, y sin una condición particular del enfermo, uno puede tomar una decisión compartida, perfectamente. Y después viene el camino de cómo seguimos, cómo yo me controlo, a qué síntomas tengo que yo tener cuidado, cuántas veces me controlo, qué exámenes son necesarios, cuáles son de más, de menos, y qué es lo que yo espero, cómo yo sé que esto está funcionando. Esto no es como tomarse el colesterol y decir, ok, voy bien, como, no sé, o como, sigo comiendo palta, ¿ya? Y eso es muy importante, las expectativas, porque a veces se prometen muchas cosas y hay que ser realista. Tampoco pesimista, porque en realidad el panorama últimamente en lo que es neuroinmunología ha cambiado muchísimo. Hay muchas expectativas, o sea, muchas opciones. Ahora, mientras más opciones hay, mejor para los pacientes y más complicado para uno, porque obviamente la toma de decisiones es más difícil. Ya, yo creo que esto lo han escuchado. Bueno, la esclerosis múltiple en sí no es una enfermedad en el sentido que, a ver, como yo digo, una insuficiencia cardíaca es que el corazón funciona mal, por ABC motivo. La esclerosis múltiple es una condición de una cosa disinmunitaria, es decir, el sistema inmune no es que funcione más ni menos, ¿ya? Tener una esclerosis múltiple no significa que yo tenga más riesgo de COVID. Acá hay un equilibrio celular entre células que tienen un perfil más bien inflamatorio, otros antiinflamatorios. Acá no hay nada absoluto en nuestro organismo. El modelo que nosotros, yendo un poco más atrás en medicina, de lo que entendemos que de lo que es enfermedad, en base a caso, ensayo y error. Pero cuando uno estudia más, estos son procesos, en realidad, fenómenos que uno ve desde afuera,
y que trata de como de simplificarlos para clasificarlos, porque eso es como un vicio que tenemos los seres humanos. Decimos, ok, acá hay una condición disinmune en que hay, no es que tengan más ni menos defensa, sino que funcionan mal, están sobre reactivas o están atacando estructuras que no debiesen atacar y que producen daño. Ahora, las causas son varias, las evoluciones son distintas, hay enfermedades que se le parecen mucho al punto que no es muy difícil diagnosticarlas o clasificarlas. A veces no es banal decir, mire, usted tiene una enfermedad desmielinizante y viene la desesperación, bueno, ¿y qué? Bueno, no sé, hay que verlo en el tiempo. Es cierto que esto no es un cáncer, uno no está contra el tiempo por un tratamiento, por ejemplo, pero esperar más de 3 meses sí puede sacar la cuenta. Ahora, si uno es un poco apurado y dice, ¿sabe qué más? Apostemos aquí una esclerosis múltiple y le doy un tratamiento X. El problema es que hay muchas otras condiciones que son, pero realmente muy similares, con las que un tratamiento estándar para la esclerosis múltiple, a esa condición que no lo es, lo echan a perder. Ahora, yo después lo voy a explicar con algo bien gráfico, unos monitos que les hice. Esto es autoinmune, compromete al cerebro y a la médula espinal, es decir, a todo lo que es el sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Y cómo se produce el daño final? La mielina. Ustedes saben que la mielina, las neuronas, ¿no es cierto? Bueno, viven en el cerebro y en la periferia, tenemos neuronas también en el intestino, pero las que nos interesan ahora es el cerebro y médula. Y la mielina es el recubrimiento, es como el plástico que recubre un cable eléctrico. Entonces la misión que tiene es que el impulso nervioso sea con una conducción adaptada, rápida. Acá lo que sucede es que el sistema inmune se confunde, tal vez se entrena, reconociendo cuando en la infancia nos infectamos con un virus, se entrena y ve la mielina y le parece que era como la proteína del virus y la ataca. Esa es una de las teorías. Hay otras teorías que dicen que esta enfermedad empieza desde el cerebro. ¿Ya? Y les voy a explicar por qué eso no es banal. Esto no es contagioso, creo que eso lo saben bastante bien. No es hereditaria, no hay una heredabilidad, que eso es una pregunta que es muy angustiante para muchas mamás. Es cierto que si yo tengo un hijo, obviamente, y tengo esclerosis múltiple, la chance de que tenga esta enfermedad va a ser más o menos un 1% más. Pero hay algunas estrategias como disminuirla, que es, por ejemplo, que el feto tome vitamina D. Eso lo hicieron en un estudio grande inglés, que agarraron a puras mamás que estaban embarazadas durante el verano de ellos, y esas guaguas tenían menos chance de tener esclerosis múltiple que guaguas que no estuvieron en el sol. Y lo otro no es la culpa de nadie. ¿Ya? Ustedes se pueden torturar pensando que por qué tuvieron un infarto al cerebro o al corazón, o en fin, pero esto no es la culpa de nadie. Ahora, es cierto que si yo tengo ciertos genes, si yo tengo un familiar o si yo quisiera no tener algo autoinmune porque hoy día está de moda, porque en realidad lo estamos viendo más. Hay cosas que sí uno puede hacer activamente para evitarlo. Incluso en Alzheimer se piensa que la cascada de daño neurológico empieza 30 años antes, ¿ya? Y la forma de evitarlo es básicamente muy similar a la estrategia que uno toma para evitar esclerosis múltiple. Es decir, lo de siempre, dieta sana, alimentación antioxidante, no cigarrillo y caminar y bajar el estrés. Eso vamos a hablar bastante del autocuidado y terapias complementarias. Ustedes saben que afecta principalmente a mujeres jóvenes. ¿Ya? ¿Por qué mujeres? Porque habitualmente tienen más enfermedades autoinmunes. Ya, este es un mono que hice yo, horrible, pero vamos a ver. Este es el concepto, este es su cerebro, ¿ya? ¿Y qué pasa en la esclerosis múltiple? Ustedes tienen neuronas con su mielina, que es esa cosita amarilla, ¿ya? Entonces, hay que entender que el cerebro, que es nuestra sustancia gris, que uno lo entiende. Ve el dibujo, está la anterior. ¿Cómo? Está la diapositiva anterior. No se ve el dibujo del cerebro. ¿Ahí no se ve? Sí se ve. No. Yo Sí, lo veo. ahí ya lo ve. Lo veo. Sí, se ve. Sí se ve. Un mono, ok, sin título, eso. Ya, acá hay un cerebro, ok. Hay que entender que en el cerebro, si ustedes lo toman, es una especie es como de mousse, es un tejido bien blandito.
pero adentro hay todo un ecosistema, ¿ya? Hay neuronas, hay glía, hay astrocitos, hay varios tipos de células que son un poco distintos a lo que ustedes ven como en el resto del organismo, y de hecho están como separados. Entonces, en esta condición, ustedes tienen las neuronas, que saben que tienen su mielina, que es lo amarillo, y de una forma que no es normal, vienen las células inflamatorias que están en la sangre, que no tendrían por qué estar ahí, y van a atacar a la mielina. Y la pueden atacar de varias formas. Bueno, acá la neurona está normal con su mielina completa, el impulso eléctrico viene desde acá, de la cabeza, del soma de la neurona, y es una conducción saltatoria porque es lo más eficiente en términos biológicos. Cuando yo tengo una inflamación, hay ataques y ataques. Uno siempre escucha, mira, yo tengo una prima con esclerosis múltiple y anda re bien, y otro dice, sabes que yo tengo un primo, qué sé yo, un conocido que tiene y le han dado de todo y anda pésimo y empezó mal. Eso depende mucho de de la particularidad del sistema inmunológico de cada uno. Por ejemplo, hay formas que son menos agresivas y pueden inicialmente dañar la mielina. Dañarla, entonces acá, por ejemplo, la mielina está un poco más delgadita y conduce más lento. Y si yo tuviera un microscopio y veo acá una resonancia, veo que hubo un daño, pero que fue una placa, que es la que ustedes ven con sus médicos en la resonancia, pero después se remieliniza. Eso es importante. Esto es un fenómeno inflamatorio y las mismas señales, porque las células se inflaman o desinflaman porque tienen una especie de lenguaje digamos, de químicos entre ellos, esas mismas señales químicas activan a otras células que son oligodendrocitos que se preocupan de hacer una especie de regeneración, de reparación de esa placa. Ahora, esta lesión nunca va a quedar como antes, ¿ah? Posiblemente esa lesión va a hacer que esta neurona conduzca, pero más lento. Y eso es lo que a veces da estos fenómenos de Uthoff o fenómenos de Lermite, por ejemplo, en la médula, porque la conducción, si bien existe, es anómala o es aberrante. Entonces, ¿qué sucede? Por el calor, por ejemplo, ustedes si tuvieron un brote, no sé, en una pierna y que cojeaban y después se mejoraron con kinesioterapia, después con un estrés o calor u otro factor, de nuevo empiezan a cojear. Eso no es este brote. Lo que pasa es que esto quedó más o menos nomás, ¿ok? O los síntomas sensitivos. Ustedes también y de repente empiezan con hormigueo o con sensaciones raras que ya se supone que se habían pasado. Es decir, siempre quedan estas plaquitas. Ahora, cuando el daño es más severo, que puede ser por una misma lesión en el mismo lugar o porque el tipo de inflamación es tan severo que los sistemas de autorregeneración no son suficientes y queda un hoyo negro, que es lo que uno lo muestra en la resonancia. Y el hoyo negro significa un pedazo menos de cerebro y que en la práctica implica que el axón, que es la parte central de este cable, se corta y aquí ya no hay conducción. Aquí lo que la neurona, su función tenía que hacer, ya no ocurre. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga, por ejemplo, lesiones severas y pueda seguir caminando? Por la plasticidad. Porque tal vez esta neurona, tal vez, era encargada, por ejemplo, de hacer una cosa motora y murió. ¿Ah? Claramente murió. Cuando se cortan las neuronas se mueren, de hecho. Entonces, ¿qué sucede? Esta zona se muere, pero se establecen otras redes compensando. Ahora, esa compensación tiene un costo. Por un lado, uno la favorece con la rehabilitación, por eso la kinesioterapia es muy importante. La kine no es solamente hacer músculo para la pierna que les quedó atrófica, la kine tiene un efecto desde que de periferia a central. Ustedes favorecen la interconectividad de las neuronas para que puedan ustedes ser funcionales, aunque esta cosa esté eliminada. Vayan anotando sus preguntas. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, como les decía, son muchas causas. En general hay un terreno, uno tiene un paño, tiene cierta susceptibilidad, que puede ser genético. Uno dice, bueno, mi tío es europeo, qué sé yo, pero la verdad es que los primeros 15 años del lugar en que se vive son los importantes. Es decir, bueno, los países que más tienen, por ejemplo, son, qué sé yo, Noruega, Suecia. ¿Ya? Si yo nací ahí, voy a tener la epidemiología aproximadamente de la gente que está allá. Pero si mis papás son suecos, pero yo me vine, qué sé yo, antes de los 15 años a Chile, muy probablemente voy a tener la misma chance, o tal vez un poquito mayor, de tener esto, pero menos que si estuviera en Estocolmo. ¿Por qué razón?
porque viene la teoría de lo que es la higiene ambiental. ¿Qué pasa? En los países, por ejemplo, más desarrollados, donde ocupamos alcohol gel, donde uno ya no toma agua de la manguera, etcétera, pareciera que fuese un factor de riesgo, justamente porque el sistema inmunológico está adaptado para humanos de hace 50.000 años. Cuando uno empieza a privar, cuando el sistema inmune se forma y se entrena para atacar a las enfermedades, lo normal sería no comer tierra, digamos, pero estar expuesto a algunos virus, a algunas cosas, y tener un sistema, una respuesta inmunológica que no sea sobreexagerada. Cuando tienen ustedes a alguien que prácticamente vive en una burbuja, como son los países más bien desarrollados, claro, después ustedes le ponen otro tipo de patógeno y solo reaccionan. Esa es la teoría de la higiene, de por qué el ambiente influye en el desarrollo no de esto. Y lo otro es el sol. El sol, per se, no tanto, es por la vitamina D3. ¿Ya? También con el COVID se ha visto que la vitamina D3 ayuda a que los pacientes no hagan tanta inflamación, porque es un inmunomodulador, es protector. Entonces, esa es la teoría de la higiene. Además de mis genes, los factores que están circundantes a donde yo vivo, a la comida, qué sé yo, los virus, qué sé yo, es un factor, digamos, que suma para tenerla o no. Como les decía, virus. Es frecuente cuando uno hace estudios retrospectivos de que haya personas que tengan marcadores, es decir, una huella en la sangre que diga, tuvo un Epstein-Barr, que es esta enfermedad que da como mononucleosis. ¿Ya? Hay varios virus, la clamidia, en fin, a veces uno la tiene y no se da cuenta, pero, por ejemplo, un caso de dudas diagnósticas, uno hace el test y dice, bueno, dentro de todo el mar de información, mira, tenemos esto, sí que es más probable que tenga una esclerosis, por ejemplo. Y como les decía, lo que es factor de higiene ambiental, bueno, y de cosas de epigenética, que eso les voy a explicar que es bien interesante y que es nuevo, es el tabaco. ¿Por qué el cigarro? Porque, bueno, por los factores que tiene, que son 10.000 agentes cancerígenos, el cáncer parte también de una inflamación, la obesidad, porque lamentablemente toda la obesidad genera toda una cascada inflamatoria. Ya produce, qué sé yo, diabetes, en general la obesidad en adolescentes. Y el exceso de sal, eso es un poquito controversial. Ahora, ¿por qué estas cosas que uno consume afectan al sistema nervioso, dado que no estoy yo exponiéndome a un virus ni nada? Es porque los genes con los que uno nace no todos se expresan al tiro. Y hay factores, de hecho, es como un código, un programa de computador. Y la mayor parte de nuestros programas, de hecho, no se expresan y están ahí silentes. Y si hay algún factor desencadenante, el estrés, por ejemplo, súper importante, los factores de contaminación, muchos alimentos ultraprocesados, en realidad se han visto muchas enfermedades y ahí hay todo un área que se habla de la microbiota, que probablemente ustedes han escuchado de lo que es nuestro ecosistema intestinal bacteriano. Son factores que finalmente hacen un on-on-off en los genes que nosotros tenemos. ¿Escuchan? Sí, doctora. ¿Sí? Está súper bien. Ya, ok. Bueno, lo que le digo, estos factores en realidad lo que hacen es tener la capacidad de expresar o no esos genes. Es decir, yo puedo tener la mala suerte de tener riesgo de una enfermedad, pero si me cuido, los genes no se van a activar y no pasa nada. O puedo tener una suerte intermedia como mi perfil genético, pero me porto mal y todos estos genes que estaban silentes se expresan. Y cuando un gen se expresa significa que hay condiciones, digamos, no sanas. Ya, esto es como un cuadro que uno saca, los típicos papers de cómo funciona el sistema inmune, dónde ataca los tratamientos, qué sé yo, pero vamos a simplificar. Listo. Ustedes saben que en la sangre ustedes tienen, en fin, varias células, entonces los glóbulos blancos y tienen distintos tipos de células que atacan. Y porque uno se da un poco la lata de entender esto, es para saber cómo funcionan los tratamientos en uno. Entonces, tienen los glóbulos blancos, que ustedes en el hemograma dicen glóbulos blancos, leucocitos, tienen los monocitos, en fin, y tienen lo que me interesa, esta es la inmunidad inmediata, es decir, ustedes tienen bacterias y estos se los comen al tiro, inmunidad inmediata. Y después tienen la
los linfocitos, ¿ya? Aquí se los puse como en claro porque estos van madurando y después se dividen en familias T y B. Ahora, siempre se pensó que esto era de linfocitos T y no de B, y eso no es una cosa banal, porque al principio se trataba de tener un tratamiento que tuviera una influencia en los T, pero cuando por ensayo y error casi uno ve que los B daban tratamiento, eran buenos tratamientos, uno dice, en realidad este sistema que es un constructo separarlo, es por un desequilibrio en este sistema de inmunidad. Los T tienen varias subclases, ¿ya? Y se les ponen según las moléculas que tienen en su superficie. Pero en términos generales se comportan de dos maneras, de una forma agresiva, TH1, y de una forma reguladora. Si viene, por ejemplo, un virus y este lo reconoce, esto se lo va a comer, lo va a matar. Pero si su respuesta es excesiva, el TH2 baja esa respuesta, es decir, entre ellos se regulan, cosa que si atacan lo hagan de la forma más adecuada. El B es otro linfocito y lo que hace es que no actúa directamente. Ellos producen los anticuerpos, que son estas proteínas, y que tienen una especie de llave que reconocen una forma, una proteína, en otro tipo de célula. Habitualmente debe ser un agente patógeno, una bacteria, un virus, y al reconocerlo lo mata. La gracia de esto es que primero no lo mata solo, habitualmente lo marca, ¿ya? Y se comunica con toda esta población para que lo maten juntos. Eso habitualmente pasa. Lo bueno de esto es que es muy específico. Entonces, por ejemplo, si yo me vacuno, ¿ya? La vacuna en el fondo es como un engaño. La vacuna yo le muestro una proteína que le diga, mira, esto es la proteína del virus, qué sé yo, del sarampión. Entonces, cuando a mí me dé sarampión, esto inmediatamente va a estar entrenado y actúa al tiro. No le da tiempo para que el cuerpo se enferme. El problema está en que por problemas de disregulación, proteínas que debiesen, digamos, servir de llave para activar estos anticuerpos, son parecidas a veces en la mielina. Se confunde el sistema y mata. Ahora, normalmente uno dice, pero ¿cómo estas células de la sangre van a matar a las neuronas del cerebro si hay una barrera que los separa? ¿Ya? Y ahí viene otra discusión. Pero es importante que entiendan por qué estos grupos de células funcionan así, porque los tratamientos tienen distintos efectos en cada etapa. Ahora, lo inteligente sería, ¿no es cierto?, tener dentro de todo este proceso un punto como inicial y matarlo ahí, pero cuando las vías son tan divergentes, por ejemplo, acá son muchas vías, por ejemplo, yo podría cortar aquí, o podría dejar que esta célula con esta dejen de hablar acá, pero en realidad el efecto es tan pleiotrópico, es tan amplio, que finalmente no tenemos un blanco como para decir, mira, este tratamiento, si yo lo corto aquí, usted va a estar bien, porque tal vez su enfermedad no es que funcione esta cosa acá, tal vez su problema es como por acá. Para mí es como hablar con el mecánico, en realidad yo le digo, usted sabe, pero igual de repente uno quiere saber. Ya, entonces, ¿qué pasa en la esclerosis múltiple? Yo les contaba que el sistema inmune debiese protegernos, ¿no es cierto? Y este sistema inmunológico se disregula y empieza a atacar al cerebro, a la médula, y lo que se produce son placas. ¿Por qué se dice placas? Porque cuando esto empezó, los primeros que estudiaron esto eran los franceses, cortaban los cerebros, y el cerebro, como les digo, es como una especie como una gelatina blandita, ¿ya? Que palpita así cuando uno entra al pabellón, y cuando ustedes lo cortan para el estudio, se ve como si fuera una cicatriz. El cuchillo, de hecho, pasa duro. Por eso es una placa. Por eso se dice esclerosis, porque es una placa esclerótica. Y bueno, como les decía, primero se daña el recubrimiento de la mielina, porque es este cable eléctrico, y ya después, obviamente, empieza a dañarse el axón. Y cuando se daña el axón, que es el cable en sí, bueno, se cesa el impulso y es lo que deja secuelas irreversibles. A menos que ustedes empiezan a reconectar. Uno dice, bueno, ¿y habrá algún tratamiento que haga que las neuronas regeneren o que se empiecen a reconectar? Sí, hay toda una línea de estudios súper interesante que vamos a hablar de ahí. Es decir, cuando uno entiende cómo funciona esto, uno podría imaginar hasta robots que hagan mielina, no sé. Ya. Ahora, vamos a hablar de este modelito para que entendamos cómo pasan las células y por qué uno hace los exámenes y por qué uno hace las torturas de la punción lumbar. Están viendo el mono, ¿no?
¿Sí? ¿Gina? Ya. Sí, Bueno, sí, doctor. ¿sí? Voy a- Sí. ¿Quieren- Sí, si quieren, Sí, pues lo se voy a ve. estar diciendo, ya, ok. Mira, este es el cerebro, ¿ok? Ya, cerebro. Es solamente con audio. ¿Ah? ¿No ven el monito? Yo Sí, estoy se ve. solamente con audio, pero no importa, dale, explica Bueno. nomás. Ya, ok. Sí, se Bueno. ve bien. Ya, eso necesito, porque es gráfico. El cerebro que tienen ustedes aquí ya normalmente está aislado del resto del organismo por una barrera que se llama hematoencefálica. Es decir, ustedes agarran un vaso sanguíneo, alrededor de eso hay células especiales del cerebro y que permiten que muy poquitas cosas pasen. La glucosa, algunos fármacos, el diazepam, por ejemplo, pasa por ahí. No todo pasa. Y al revés, por ejemplo, cuando ustedes duermen, que donde hay procesos en que uno se depura, toda esa basura en realidad también sale por ahí. Es decir, es una estructura bastante importante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay este patrón digamos, inflamatorio anómalo, esta barrera que es nuestra protección para que todas las inflamaciones, un lupus, por ejemplo, la artritis o una infección, algo así, no pase hacia adentro. Pero ¿qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, un virus herpes, ya, y afecta la barrera, o vía nasal también puede ser, pasa y ahí se mete al cerebro. Es decir, cualquier cosa que quiera atacar el cerebro tiene que flanquear, tiene que traspasar esa barrera. Un tumor cerebral que rompe la barrera se ve, una infección se puede ver. Hay muchas condiciones que rompen la barrera. ¿Y cuál es el sentido de eso? De que muchas de esas lesiones, cuando uno les pone el contraste, se van a ver. Es por eso que uno dice que la resonancia no es diagnóstica. La resonancia es solamente la interpretación de una foto, de una imagen, porque muchas condiciones pueden producirse a través de la barrera. La neuromielitis óptica, que está muy de moda, también es un problema de barrera. Entonces la barrera nos mantiene al nivel cerebral relativamente indemne de las infecciones que tenemos todos los días. Y cuando uno compara, eso es la barrera, cuando uno hace una punción lumbar, dice, bueno, si me tengo que hacer un diagnóstico, ¿cómo me lo hago? Hace un tiempo uno decía, mira, la resonancia o la clínica es tan clara que ¿para qué le voy a hacer punción lumbar? La verdad es que primero, la punción lumbar es una cosa desagradable, ¿ya? Es peor que la epidural de la embarazada. Pero no hay ningún riesgo de que uno quede parapléjico porque uno introduce habitualmente el anestesista o neurólogo una aguja para extraer un líquido que es el que baña el cerebro. Ese líquido es distinto a la sangre. En ese líquido hay cosas que no, digamos, la sangre tiene más cosas que ese líquido. Entonces, ese líquido nos da mucha información y en la medida que sabemos que hay más enfermedades que se parecen a la esclerosis múltiple, ese líquido es importante para detectar, por ejemplo, proteínas anormales como las bandas oligoclonales u otro tipo de anticuerpos, por ejemplo, que nos dan una visión de que otras enfermedades pueden afectar al cerebro y que se parece mucho a esclerosis múltiple. Uno dice, bueno, yo creo que esto más o menos están familiarizados. ¿Qué tipos hay? Bueno, lo define la clínica. La remitente recurrente es, bueno, la gran mayoría, casi el 80-70%, pero es aquella en la cual ustedes tienen estos ataques que se recuperan de forma completa e incompleta. Habitualmente empieza un ataque, que vamos a ver que es un síntoma neurológico que va y viene, que no es tan agudo, pero se recupera en un tiempo. Puede ser de distinta intensidad, pero en la medida que el cerebro se nos va gastando, va dejando secuelas. Esa es la más frecuente. Y después vienen las formas progresivas. Progresiva, el concepto es que hay daño sin que haya inflamación. Puede ser primaria progresiva, es decir, alguien que nunca tuvo brote o tal vez tuvo uno y después solamente tuvo una curva así hacia arriba de deterioro, o bien alguien que empezó con brotes y el daño se acumuló y en un momento tal ya no hay inflamación y solamente hay un deterioro. ¿Por qué razón? Porque ya no hay neuronas que sean capaces de hacer redes, porque ya no hay axones que reparar. Y eso se refleja muy bien en la resonancia con la atrofia cerebral. Ahora, uno dice, bueno, ¿y qué pasa conmigo? La verdad es que
antes el pronóstico era bien sombrío porque principalmente habían estudios de cohorte, que significa tomar muchos enfermos, históricamente se siguen en el tiempo y después se ven en los archivos hacia atrás y ver qué pasó con cada paciente. Y eso se hacía más que nada en la época en las cuales no había tratamiento. Ahora, lo que es claro es que hay pacientes que empiezan muy graves. De repente, no sé, el primer año tienen muchos ataques en un año y al tiro los dejan secuelados, otros que tienen una resonancia normal y en 5 años tendrán 2 brotes, en fin, tienen distintos tipos de gravedad. El problema es que cuando alcanza, el LDDS es una escala de discapacidad. Ya cuando alcanza el 3, significa que ya hay un grado de reserva funcional que se perdió, es decir, tengo como menos paño o menos cerebro como para poder compensar. Y en ese nivel, independientemente de qué tan grave o tan suave hubiese sido su esclerosis múltiple, la velocidad del daño, es decir, en cuánto tiempo yo voy a ir a la silla de ruedas, es igual para todos. Entonces, el mensaje de acá es que uno debiese tratarse precozmente, aunque se vea feo o se vea buena, la esclerosis múltiple a mi punto no hay ninguna buena, antes que se corte el cordón, porque ahí ya no hay mucho que hacer. Ya acá estamos hablando de terapias secundarias progresivas, de regeneración, que no atacan tanto la inflamación que se produce acá, que es la que uno ve en los brotes, algo hacen, pero lo óptimo es mientras antes mejor. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, yo creo que ustedes saben cuáles son los brotes. Los brotes en realidad es cualquier síntoma neurológico que viene no agudo como en un accidente vascular, se instala en algunas horas y puede pasarse en algunos días. Hay brotes lentos que se pasan semanas, ¿ya? Y si uno va como por zona, bueno, vamos a ir de arriba hacia abajo. En cuanto a brote, es un síntoma como que uno puede definir claramente que hay un antes y un después. Y depende de qué área se ataque. ¿Por qué ataca siempre más la vista? Porque tiene más mielina, simple. Por ejemplo, la neuritis óptica. Por un ojo bueno ustedes ven el rojo. ¿Por qué se ocupa el rojo? Porque en colorimetría está más saturado. Y por el ojo malo, donde hay neuritis, que es una inflamación del nervio óptico, ven rosado, ven un poco los colores como más, si tuvieran un filtro gris. Y habitualmente el ojo duele porque está inflamado. Lo otro es la diplopia. Ustedes ven con los dos ojos y ven, en vez de una rayita, ven dos, así, o una arriba de la otra. Y si ustedes se tapan un ojo, que eso es bueno que lo hagan si tienen algo así para que se lo digan a su neurólogo, si se tapan un ojo, dependientemente de cuál sea, van a ver una rayita así u otra así, ya vertical o horizontal. Esos son los síntomas visuales. Después están los síntomas motores, que ya son más claros, que habitualmente uno pierde la fuerza en un brazo, una pierna. Si es mucho como para que uno le deje de caminar o si uno, digamos, deja de caminar con las dos piernas, es para ir a urgencias, porque eso, sobre todo si uno no sabe que tiene una esclerosis múltiple, lo más probable es que no sea una esclerosis, puede ser otra cosa. De los síntomas sensitivos pueden ser más difíciles de definir, porque uno puede sentir áreas en que siente menos. No es que uno se ande tocando todo el tiempo, pero de repente uno se mete a la ducha y se quema, y no se dio cuenta. O síntomas positivos que se llaman, es decir, que no es que ustedes dejen de sentir, sino que sienten, por ejemplo, aunque no se toquen, hormigueo, como cuando uno se siente, se le duerme una pierna y se empieza a despertar, ese hormigueo desagradable, o que ustedes se tocan y sienten como si estuvieran tocando una piel, como cuando uno se quema en el sol. Lo que es mental también es importante. Hay una especie de fatiga mental. Brotes mentales o cognitivos existen, son raros, pero de repente hay psicosis, hay gente que se vuelve loca o en fin, un psicosis por esclerosis múltiple. Son más raros. También hay epilepsias por esclerosis, son más raras. En general, una primera persona que viene por eso uno no plantea una esclerosis como primera opción. Y síntomas generales son habitualmente la sumatoria de todos estos que uno ha tenido antes, que se mejoraron de forma total o parcial, y que en función del estrés, del calor, de una infección que haga que uno tenga fiebre, van reapareciendo, pero es como por rato. Es decir, es como que si la conducción nerviosa empezara a fallar un poco,
pero no por completo. Y están los otros que son los generales, que uno se siente como siempre enfermo, como siempre cansado, sobre todo lo cognitivo, uno siente como que no puede hacer varias cosas al mismo tiempo, porque parece que para leer algo tienes que poner toda tu energía mental en algo, y eso se ha visto en resonancias funcionales. Uno para hacer una cosa se activa un puntito, en cambio en una esclerosis múltiple, para hacer la misma cosa se activa todo el cerebro, porque tiene que echar mano de todas las redes que tiene por neuroplasticidad. ¿Cómo se diagnostica? No es fácil, porque todos estos síntomas que yo les digo ustedes los pueden contar y pueden ser de cualquier otra cosa. Obviamente al neurólogo hay que hacerle una buena historia, y yo les voy a explicar qué síntomas uno debe ir anotando cuando va, y uno, la verdad, en esto los neurólogos sin resonancia no somos nada, para nada. Ahora, no significa que uno con el informe a uno le hagan el diagnóstico, ojo. Los de sangre, mire, los de sangre no es porque haya un examen que diga tiene esclerosis múltiple, es porque uno quiere estar segura que no sea una infección, que no sea un lupus, que no sea cualquier condición autoinmune, en fin, hay varias otras cosas. Un déficit de vitamina también puede dar síntomas y resonancias similares. Y la punción lumbar que les expliqué anteriormente, que busca básicamente descartar otras condiciones. Entonces, ¿cómo funciona la resonancia? Están ahí ustedes y le ponen un famoso suero con gadolinio, que es el contraste a la sangre que está aquí, ¿ya? Y la sangre, bueno, normalmente no pasa al cerebro porque está protegido por esta barrera, pero si hay una inflamación, la barrera se rompe y el gadolinio, si la barrera está rota, es decir, en un estado inflamatorio activo, agudo, se va a ver en la resonancia, y es lo que vamos a ver acá. Estas son las manchitas blancas que el neurólogo habitualmente les muestra y tienen una disposición particular. Son, se fijan ustedes, un poquito alargadas. Si ustedes pueden ver, tampoco son como que uno diga, oye, obviamente esto es tal cosa. O sea, uno ve pacientes con jaqueca así. Estas localizaciones que son más pegaditos a los bordes, un corte de través, ya también esta especie como de cresta de gallo también es más característico, pero uno ve un montón de otras cosas muy similares. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá yo tengo una placa. Normalmente uno debiese compararla con la anterior para saber si tengo más o menos lesiones. Yo le puse contraste, esperé 5 minutos como el monito que les mostré, y acá captó contraste y brilla. Eso no es normal. Si yo a alguien le pongo contraste, la barrera actúa como barrera en sí y no se ve nada que brille, pero ahí brilla. Es decir, hay una placa o una lesión que se formó en un periodo de unas 3 semanas antes de esta foto y puede durar hasta un mes, casi 2 meses máximo después del contraste. Si hay una lesión que está captando siempre, eso no es esclerosis múltiple, porque la esclerosis uno se inflama, se rompe la barrera, después se cierra y esto ya no se ve. En un tumor la barrera está siempre abierta, entonces esta mancha brillante la van a ver todo el tiempo, así que ojo con eso. Y después con el tiempo va dejando como una especie de hoyo. No, esto no es negro, es como gris, porque trató la placa esta de regenerarse, pero no quedó tan pareja como acá, por ejemplo, que es lo normal. Ya, las bandas oligoclonales, ¿qué diablos son? Bueno, aquí. Uno hace la punción lumbar que les decía que no tiene riesgo para ustedes. Ya en el plasma uno tiene distintas proteínas y en el líquido cefalorraquídeo tiene otras proteínas y son distintas. ¿Por qué son rayas distintas? Porque según el peso de las proteínas van migrando en un gel. Ahora, cuando uno tiene una condición inflamatoria del cerebro, ¿qué sucede? Que acá hay un patrón de unas rayitas chiquititas que se juntan solamente en el líquido del cerebro y en la sangre no hay nada. ¿Ya? Es decir, hay algo que está solamente a nivel cerebral y no en la sangre. Es propio del cerebro, es propio de una enfermedad autoinmune cerebral. Ahora, por eso uno tiene que saber que hay muchas otras condiciones. Infecciones, les decía, inflamaciones, hay millones de inflamaciones, tumores también, hay déficit de vitaminas también, trastornos genéticos, que ahí es importante la historia familiar. Si hay personas, digamos, con movimientos anormales, hay una grilla, hay como hojas que uno puede ir como
teniendo en cuenta cuando uno va al doctor y vuelve y dice, chupa, ya se me olvidó la mitad de lo que quería decir o preguntar. Para nosotros también es muy importante la información. Y, bueno, otras cosas inflamatorias. Tratamiento. Bueno, ¿qué es lo que se trata? Primero, el brote. ¿Por qué se trata el brote? Bueno, es controversial. El brote se trata con corticoides, se forma la lesión, que es una herida básicamente inflamatoria, y lo que uno da son antiinflamatorios. Obviamente no es el ibuprofeno, lo que uno ocupa son corticoides en altas dosis, que son básicamente agentes inmunosupresores. Toda esta inflamación que daña el cerebro, que deja un hoyo en el cerebro, el corticoide lo corta. Y con eso yo consigo de que no es que se regenere más rápido la lesión, sino que deje de seguir dañando. Entonces, normalmente la recuperación, que sin corticoides puede tomar meses, con corticoides va a ser más rápida. Habitualmente uno dice, mire, si el brote es chiquitito, dejémoslo así nomás, y bueno, porque la lesión ya está puesta, y si es muy grande, bueno, lo tratamos, pero la verdad es que las lesiones van sumando, y uno puede ir adaptando la dosis de corticoides. Ahora, también los corticoides, todo tiene su cara y sello acá. Cuando hay una inflamación, el mismo organismo llama también a otras células para que vayan a reparar esa lesión. Entonces, por eso uno a veces no es muy amigo de dar tanto corticoide, obviamente además del efecto que uno engorde, que la piel y que la diabetes y todo eso. Pero en general ahora yo diría que uno trata más los brotes. Si son más chicos uno puede dar menos dosis, porque a veces uno da, qué sé yo, 500 miligramos de solumedrol y se acabó y listo. Esto no es receta de cocina. Dar más de 5 gramos no tiene ningún sentido. No hay sentido. Y después de 5 gramos tampoco tiene sentido seguir tomando corticoides. Eso por una parte. Lo otro que se está ocupando es melatonina, en dosis de 100 miligramos aproximadamente para los brotes. Se manda a hacer porque si ustedes compran para dormir son de 3 miligramos, así que 100 parece como bien tremendo, pero se ocupa, ahora se está empezando a ocupar. Entonces, como para brote, pensando en neuroprotección. Síntomas paroxísticos, es decir, los dolores, las cosas que quedan como secuelares, que van y que vienen, depende todo de lo que sea. Si es rigidez, baclofeno, por ejemplo, que es un relajante muscular, sirve mucho el ejercicio. Para los síntomas sensitivos, ya sea, por ejemplo, si uno siente la piel quemante, el hormigueo, todo esto desagradable, sirven los antipilépticos suaves como la pregabalina. Para cuando uno siente menos, está frito porque eso no hay tratamiento. Uno puede ahí hacer rehabilitación, que eso es súper importante. Para el pipí, esto es que uno tiene que ir corriendo al baño. Ya hay desde entrenamiento con, digamos, rehabilitación de piso pélvico hasta inyección de Botox. Ahí hay que tener un muy buen urólogo que haga un diagnóstico, porque la vejiga tiene esfínteres que juegan entre que uno se abre y otro se cierra. Y los remedios que dan a veces pueden hacer que el que tiene que abrirse se cierra y ustedes se quedan con un globo vesical. Y bueno, esos son los síntomas en general. La depresión se cura como cualquier depresión. Acá es importante el ejercicio, la vitamina D también, por inmunomodulación y también por el efecto de depresión. La ayuda psicoterapéutica también es muy importante. Y después le voy a dar unos tips de que no son drogas propiamente tal. Porque todo esto que dijimos son tratamientos sintomáticos, ¿no es cierto? Entendiendo cómo funciona esto en mi cabeza. Pero uno quiere decir, bueno, algo que detenga esto. Porque lo que previene, ya les dije, son básicamente medidas de ejercicio, dieta, antiinflamatorio, etc. Bueno, los brotes les decía que era un síntoma que se pasa, dura en general más de 24 horas por consenso. Si el síntoma dura un poco menos, uno dice, ¿sabes qué? Tal vez es una cosa más chica, pero evidentemente hubo una falla. ¿Ya? Y se recupera de forma espontánea, a veces no tanto, depende de la severidad. Les dije los corticoides. Y es muy importante que uno no dice, bueno, corticoides ya está. Ustedes tienen que pensar que si hubo un brote, hubo una lesión, hubo una cicatriz, entonces uno tiene que empezar con, bueno, lo más simple de rehabilitación kinesiológica, lo motor. Lo sensitivo a veces es más difícil. Si uno queda, por ejemplo, sintiendo menos, uno puede empezar a... Hay que entender que la información que ustedes le dan al cuerpo sí tiene inferencia, sí tiene, digamos, efecto en el cerebro. Dice Pestargana, nada, Juan invitado. ¿Qué hago ahí? ¿Dejar de presentar? Bueno, ¿sigo igual, Gina?
Tranquila, doctora, siga que yo voy a aceptar. Ya, pero estoy un poco atrasada, parece, sí. Ya, vamos a hacer un poco más rápido. Bueno, entonces, ¿qué le decía? Hay muchas terapias, o podemos hacerlo en otro momento, el tipo de rehabilitación que se hace. La rehabilitación es el 50% de lo que ustedes pueden ganar después de un ataque. Los críticos que le decía son los trastornos motores, la espasticidad. A veces uno no puede caminar no por falta de fuerza, es por rigidez. El dolor, el pipí, ya lo de la depresión, la memoria. Hay gente que a veces no tiene tantos brotes, no tanta cosa motora, pero desde el principio empieza con un problema disejecutivo. Esta cosa de que dónde dejé la llave, la memoria a corto plazo, que uno como que se le va la onda, la memoria RAM del computador. Eso es solamente entrenamiento cognitivo. El cansancio se mejora con ejercicio, con vitaminas, con antiinflamatorios, melatonina, hay varias opciones. Problemas sexuales también, que es un tremendo temazo. Entonces, este es el brote, se corta la transmisión de la neurona por una lesión. Los síntomas paroxísticos son por esas neuronas que quedaron un poco secueladas, entonces empiezan a fallar en la conducción, pero no alcanzan a hacer un daño nuevo. Y ya cuando no hay masa suficiente, ya viene la progresión porque ya el cerebro no es capaz de regenerar. Y lo que no queremos nosotros es que lleguemos a esto. Muchas veces uno diagnostica aquí en base a una resonancia. Ahora, lo otro importante es que no solo el neurólogo es el que tiene que actuar, porque esto ataca tantos síntomas que se necesita un equipo que aborde todo esto de forma conjunta. Idealmente el neurólogo, un médico general que tenga una orientación es decir, si tienen un resfriado, que no partan a la urgencia y que no sepan si el paracetamol les hace mal. El psiquiatra es importante, el urólogo también, el oftalmólogo, ya sea por secuelas o porque a veces uno tiene dudas si es una esclerosis o no. El psicólogo es súper importante, sobre todo al principio, y bueno, esto es un camino, como les decía. Y toda la rehabilitación, que es muy importante ahora, también está muy, digamos, a la mano lo que es rehabilitación a distancia. Y bueno, y todas las orientaciones sociales, de repente uno saca un carnet de discapacidad, un préstamo en un banco, en fin, hay varias cosas que uno tiene que ir viendo, porque sí, esta es una cosa de toda la vida. Y cómo uno pueda desde sí mismo hacerse cargo, la alimentación, ejercicio y el estrés. Alimentación, dato clave. Hay muchas cosas que se dicen, la dieta, qué sé yo, la paleo, la vegana, anticelíaca, sin leche, uno puede ir probando, no hay ninguna cura, pero lo que es consenso es, primero, no procesados, porque tienen muchos antígenos, muchas sustancias que alteran la microbiota, que son las bacterias que, digamos, mantienen nuestro sistema inmunológico. Es decir, tratan de consumir cosas que en la caja ustedes entiendan los compuestos que tienen. Ojalá lo menos cosas artificiales posibles. Frutas y verduras, más bien una dieta mediterránea, ojalá cosas verdes de muchos colores porque tienen propiedades antiinflamatorias. El ejercicio, lo que ustedes quieran. No hay ninguna contraindicación del ejercicio. Es cierto que a veces con el calor que uno genera, uno se puede decaer, pero eso es transitorio. Y el estrés, que es todo un tema, porque el estrés sí tiene que ver en una disregulación inmunológica, posiblemente no porque se estresen, ustedes tienen un brote, pero sí el estrés va a hacer que este sistema inmunológico vaya haciéndose más malo en realidad, es decir, que tenga un comportamiento más de autoagresividad. Entonces, este es el cerebro, o digamos, el capital de uno, ya en el cual uno tiene una masa cerebral con algunas lesiones, otras que se reparan más o menos, pero uno se da cuenta en realidad. Los síntomas que uno ve son apenas la punta del iceberg, pero cuando si uno hiciera, por ejemplo, evaluaciones psicológicas, psicométricas, se va a dar cuenta que en realidad el cerebro está peor de lo que aparenta, y no solamente la resonancia es capaz de darse cuenta de esto. Entonces, por eso acá todo apunta a que uno trate de atacar lo antes posible y idealmente de acá con un estilo de vida saludable. Engañé porque se va a seguir para una segunda presentación en realidad porque no da el tiempo, pero es solamente para decirles que están todos los tratamientos acá desde inyectables orales endovenosos en Chile y hay varios más que van a salir. Mito, los tratamientos no funcionan, la verdad es que existen, que son eficaces. No hay cura, pero son eficaces. No todos terminan en silla de ruedas, la verdad es que la mayoría no requiere silla de ruedas en años. Todo depende de qué tan pronto es el tratamiento y también del tipo de esclerosis múltiple.
también, que uno no puede trabajar ni tener hijos, al contrario, el embarazo es neuroprotector, la lactancia es neuroprotectora, y los trabajos, bueno, cuando uno sabe algo que le gusta, no es estresante, en realidad no hay ninguna contraindicación. Y hay otras cosas también que uno puede pedir trabajos adaptados. Si el empleador sabe, por ejemplo, que a mí me cuesta tomar el metro, en fin, puedo pedir un cambio de horario, bueno, es un mundo ideal, pero en sí no debe ser limitante. Ya, ¿cómo preparo una consulta? Aquí vamos a ser bien transparentes. Yo, paciente, ¿qué haría yo si tengo que ir al doctor y parece que tengo esta cosa? Tengo todo el derecho de preguntar, bueno, si quiero o no, pero tengo el derecho, es muy razonable, decir, ¿usted tiene formación o cuántos pacientes ve tratando con esclerosis múltiple? ¿Por qué razón? Porque no es una enfermedad frecuente. ¿Ya? Eso. Es cierto que legalmente no hay una figura que diga neurólogo o médico tratante, pero cuando la complejidad de la toma de decisiones es tanta, uno tiene que poner la cabeza, y ese es un médico. Entonces, no es absolutamente comprensible de que uno consulte con uno, con otro, una tercera y quinta opinión, es lo que yo también haría. Pero finalmente uno tiene que quedarse con uno. Entre nosotros, cuando hay decisiones complejas, o a veces uno tiene, no sé, sigue un paciente, pero tiene por otro motivo administrativo verse con otro doctor, uno consensúa los tratamientos, si no se trata de competir, porque además acá, en estas cosas, en casos simples es más o menos fácil, pero en casos complejos las cosas hay que conversarlas. Y es por eso que es importante que ustedes entiendan bien de lo que se trata, porque hay gente que le gusta decir, yo sé, a mi mecánico yo le digo, le paso la llave y usted sabe, pero con una enfermedad yo no haría eso, yo quiero saber, no le delegaría absolutamente eso a un médico. Después, lo clásico, y eso uno lo puede preparar para la consulta. ¿Qué pasa si me pasa algo? ¿Cómo lo contacto? ¿Tiene algún mail profesional? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta? ¿Tiene algún centro en el cual una enfermera consulta? Lo ideal es uno conocerse y entender qué cosas asustan, porque si no, uno se neurotiza frente a cada cosita que le pasa. Siempre esto parte con una resonancia, y uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer después? Esta es como una hoja de ruta. ¿Cuántos controles voy a tener? ¿Qué exámenes necesita o información usted requiere que yo le lleve a la consulta? Ya qué medicamentos tomo, ojalá si uno tiene sospechas de esclerosis múltiple, uno lleve como un historial de los ataques, de cómo se mejoró. ¿Sí? ¿Estamos bien, Gina? Sí, vamos bien. Les pido que cierren por favor los micrófonos y al final va a haber un tiempo corto de preguntas, por favor. Ya. Perfecto. Gracias. Ya. Y después dice, al final, porque uno dice, mire, yo le daría tal cosa. ¿Por qué o cómo usted puede decidir esto? Un tratamiento para mí. Tratamiento se entiende no solo la droga, que es bueno el punto fuerte, sino que también las otras cosas complementarias. Y uno pregunta, ¿y usted está de acuerdo con esta terapia? Mire, yo sé que uno igual hace lo que quiera, pero es importante que uno le diga al médico, mire, sabes que yo me estoy poniendo ovejita. ¿Por qué razón? Porque a veces hay cosas que tienen interacción con algunos fármacos. Entonces uno se equivoca y dice, chupaya, qué sé yo, tuvo un daño hepático y no contaron que estaba tomando otra droga. Entonces es importante eso. Eso. Bueno, hasta pronto. Espero verlos después con una sorpresa y, bueno, no sé, Gina, ¿tú puedes hablar? O bueno, sí. Doctora, tranquila. Excelente presentación, como siempre, se lo agradezco muchísimo, esperamos que haya sido valioso para ustedes que están ahí detrás viendo y entendiendo un poco más de la enfermedad. Quería también comentarles, los que no me conocen, mi nombre es Gina Hernández, yo soy la gerente médico de Merck. Nosotros estamos siempre abiertos a comunicarles y apoyarlos en lo que podamos. Les dejo este slide y este correo electrónico porque nosotros tenemos un servicio de información médica. ¿Ellos qué hacen? Ellos lo que hacen es que pueden enviar información, si ustedes tienen alguna inquietud, enviar información, obviamente no de tipo médico, sino de tipo, los que estén en alguna terapia, algún tipo de duda que tengan con respecto a las terapias, con respecto a algo específico de la enfermedad, lo pueden preguntar ahí y ahí profesionales de la salud les van a responder, profesionales de Merck. Eso era lo que yo les quería decir. Si les parece, sé que estamos en la hora, pero si hay
Yo creo que podemos ver unas 5 preguntas, si les parece extender un poco el tiempo, lo podemos escribir o aquí al frente cuando ustedes ven como en su pantalla hay una manito, simplemente la presionan y yo estoy atenta. Veo que aquí hay algo, espérenme por favor. A ver, muchas gracias, muchas gracias. Verónica, gracias. Sí, por favor. ¿Quién? Pueden hablar, está bien. Hola, soy Adrián Carreño, de Santiago de Chile. Yo tengo desde 2017, me diagnosticaron esclerosis remitente recurrente y tuve un brote en T3, T4 y ahora hice otro en T2, aparte de unas lesiones también en el cerebro, y lo cual me quitó la sensibilidad completa de todo el cuerpo y la motricidad fina de las manos. Después de 4 meses, del 2017, de septiembre, ya pude recuperar ya la sensibilidad, pero siempre quedaron unos vestigios en las manos, que era lo normal dentro de la enfermedad. Mi consulta va más allá de los cuidados comunes cuando uno tiene algún estado febril o cuando uno tiene, no sé, le da fiebre o cosas más comunes dentro de lo que le da a todas las personas. Aparte de lo del COVID, que también uno se tiene que cuidar. ¿Tú dices qué medida tomar en caso de que tengas fiebre? Correcto, si es que la fiebre afecta también la médula o hace que se acrecenten los síntomas o que la lesión que está, ya sea en la médula o en el cerebro, se intensifique o no. Sí, claro que sí. Mira, a ver, en realidad cualquier cambio de temperatura, es decir, tú te metes a un sauna, por ejemplo, o haces ejercicio, te sube la temperatura, la fiebre con mayor razón, sí hace que uno sienta más los síntomas de las lesiones que tú tenías previamente, pero no significa que uno tenga una nueva lesión. Ahora, para evitar esa sensación desagradable, bueno, uno puede tomar una medida física, para algo chico, una bebida helada, o si definitivamente es una infección, además de tratársela como cualquiera debería hacerlo, un antiinflamatorio, puede ser un gramo de paracetamol o ibuprofeno, depende mucho con qué fármaco estés, pensando en que no haya una interacción hepática. Eso. Pero claro, no, en este caso solamente se trataron con corticoides, con 1 gramo de metilprednisolona las últimas, la semana pasada, por 3 días. Así que... Claro, mira, en general cuando alguien tiene síntomas y que hay una fiebre asociada, uno piensa en que puede haber una infección que esté haciendo pensar que haya una lesión. ¿Ya? A veces ocurre que uno tiene un brote real, es decir, una lesión nueva y una infección, también puede ser. Pero en general cuando hay, en fin, cuando no hay una lesión, sino que los síntomas aparecieron como consecuencia del aumento de temperatura, se baja la temperatura y los corticoides no son necesarios. Ojo, no es crítico lo que te hicieron, porque quizás que otras cosas pasaron entre medio, pero el concepto es ese. La fiebre o el aumento de temperatura no hace más lesiones. Ah, ok, las intensifica solamente. Claro, exactamente. Claro. Ahora, si tú tienes fiebre de 39 grados, sí, no te digo, o sea, en este contexto COVID y qué sé yo, si yo tengo 39, 38 grados, igual voy al doctor, pues, puedo tener, qué sé yo, una neumonía, uno lo hace igual, ¿me entiendes? Pero en general, esclerosis múltiple, fiebre, uno baja la fiebre y se acabó y descarta una infección. Claro. Muchas gracias, doctora. Tengo una duda. La manito, ¿sí? Hola. Hola. De Chillán, Carmen Gloria. Quiero saber, hace más de 1 año sin tratamiento, ya bastante tiempo con distintos interferones, y ahora se me diagnosticó esclerosis múltiple secundaria progresiva. Quiero saber qué espero y qué, porque estoy como un poco asustada, ya llevo mucho tiempo, pero me siento súper bien. Yo solamente quedé con un bastón por problemas de equilibrio. Eso. Ya. Ok. Bueno, mira, el diagnóstico de secundaria progresiva no es fácil porque primero, habitualmente es retrospectivo, uno ve que el paciente está peor, muchas veces uno ve que es en base a la marcha o a la fatiga mental, en fin, es como si hubiese como un retroceso de los síntomas previos en un lapso de por lo menos 6 meses. En esos casos, antes no había tratamiento, uno ocupaba corticoides más alguna quimioterapia suave, pero en realidad hoy día hay terapias
en ese sentido. Si usted está con interferona, habría que ver el caso, porque hay opciones para, digamos, de terapias más fuertes, que sirven tanto para la remitente recurrente como para las formas progresivas, ¿ya? Eso depende de su médico tratante, porque hay varias opciones terapéuticas hoy en día. Ahora, sí hay que ponerle freno, evidentemente, de cosas que uno puede hacer lo inmediato complementarias, porque esto va a ir avanzando, ¿ah? Uno tiene la falsa sensación, antes mucho, de que uno tenía brotes menos y decía, ok, esto se acabó, pero en realidad uno se va deteriorando. Entonces uno tiene que cuidar la cabeza. ¿Y qué hace uno? Bueno, obviamente todo lo que es rehabilitación, trate de hacer más plasticidad neuronal, que se llama, y lo que puede ser algo muy tonto, como, bueno, si usted puede aprender un idioma en cuarentena, o lo otro es que si usted es diestra, por ejemplo, ocupe la mano izquierda. Ya trate de lateralizar. Y de otros tipos de complementarios, la biotina en dosis alta, vitamina D tiene que estar a niveles altos, la melatonina también se ocupa bastante, antioxidantes, y asociado a una terapia que sea eficaz en esas etapas, pero hay. Muchas gracias, doctora. Acá en el chat hay 2 preguntas. ¿Hay cuidados especiales por el coronavirus más que la normal? ¿Es grave que nos contagiemos? Y la segunda es, ¿el deseo sexual también está asociado a la enfermedad? Me imagino que es la disminución del deseo sexual o de la libido. ¿Están también asociados a la enfermedad? Sí, mira, empecemos con la última, que es más difícil. Claro, son por varias cosas. Primero por la fatiga, a veces por los antidepresivos, y a veces también por cosas más bien orgánicas. Por ejemplo, tú pierdes la sensibilidad perineal, te da impotencia por un brote medular, o sea, como que las cosas no funcionan, ¿ya? Y ahí, ¿qué se hace? Uno trata primero de resolver el problema técnico, digamos, no sé, por ejemplo, un Viagra, lubricantes, por ejemplo, terapia de pareja, que eso es de largo, y lo que es psicoterapéutico, porque obviamente en esta enfermedad uno se ve muy apocado, ¿ya? Y cuando uno se apoca y hay depre, obviamente todo se viene abajo, literalmente, y también los antidepresivos dan pérdida de líbido y también impotencia. Ahora, de los antidepresivos, el que menos cosas de ese tipo da es el bupropión. Es decir, porque, a ver, es un círculo vicioso. O estoy depre y tengo problemas sexuales. Entonces dejo el antidepresivo y estoy peor. Entonces uno tiene que tomar la opción antidepresiva que sea la que tiene menos efectos secundarios, y idealmente una psicoterapia. Eso. Y del COVID, ok, mire, la esclerosis múltiple en sí no es un factor de riesgo para tener COVID o hacerlo más grave. Lo que sí da más riesgo y que no está claro, todo lo que sabemos es en función a los reportes de lo que pasa en el hemisferio norte o qué pasó. Aquellas personas que tienen fármacos inmunosupresores, el riesgo que tienen es un poco controversial. Es que, bueno, hay que entender que el virus uno lo mata con los linfocitos, ¿ya? Y hay muchas terapias que destruyen o que tratan de, digamos, resetear linfocitos, que se destruyen pero después se normalizan. Entonces, hay personas, por ejemplo, las cuales las pillan con los linfocitos muy bajos y les viene el COVID fuerte. Hay otros que los pillan con los linfocitos más o menos, y lamentablemente no es que uno se las pueda medir y predecir una respuesta, les viene el COVID, pero por otra parte, por tener las defensas ni muy bajas ni muy altas, evitan que haya esta respuesta inflamatoria sistémica, que es la que da cuenta de las muertes. Porque una cosa es la infección frente al virus que uno no conoce, y después el cuerpo, al no conocerlo, desencadena una respuesta inflamatoria sumamente grave, que es lo que termina matando a las personas. Entonces, en algunos países, de hecho, pacientes con tratamientos, no los inyectables, qué sé yo, el interferón, acetato de latimer, eso es como riesgo de persona normal. Todos los otros bajan defensas o las inmunomodulan. Entonces, personas que pueden o tener la mala suerte que les dé el COVID peor, o de repente les da el COVID y andan mejor que personas que son, digamos, sin ninguna condición. Pero no hay forma de saber quién es quién, así que para efectos, digamos, generales, todos aquellos que tengan drogas que no sean de plataforma, es decir, los autoinyectables o el acetato de latimer,
tienen más riesgo de tener, digamos, contagiarse o tener un curso peor de COVID. Muy bien, doctora, muchas gracias. Oye, hay varias, si nos regala 5 minuticos más, podemos Sí. contestar, yo creo que 2 más. Está Alexandra Pinto, no alcanzó. ¿Podrías abrir el micrófono, por favor? Hola. Hola. Te escuchamos. Soy Alexandra, soy de Santiago. Bueno, lo que les estaba contando es que tengo unos episodios que ahora últimamente han sido más de uno al mes, han sido como 6, y entre anoche y la semana pasada ya han sido 2, donde hay 20 minutos donde mi cuerpo empieza a tiritar, como una hora después de haber empezado a dormir, o a veces recién haber empezado a dormir, y llega así como de pronto, así muy rápido, y me mantengo como en este estado de tiritar, y las piernas como que se me agarrotan así, los brazos igual, y en realidad no hay nada que me lo quite. Yo pensaba que podía hacer frío, tengo escaldazón, así que lo prendí al máximo, no se me quitaba, quité el escaldazón a ver si es que me estás electrocutando, tampoco, y hasta el momento he tratado como de descartar las distintas cosas, y no es frío, no es electricidad, me levanto de repente y sí, entonces ya no se me ocurre qué puede hacer, y quería saber si en realidad puede ser a causa de la esclerosis. ¿Tú tienes esclerosis diagnosticada en tratamiento? Sí, ¿Con estoy qué con estás? acetato de glatiramera. Ya. ¿Has tenido algún brote medular? Es decir, que te haya dejado sin... Ah, ya, ok. Mira, dos cosas. Primero, con el estrés, porque por el escaldazono, por ejemplo, no puede tener como empeoramiento de los síntomas. Ahora, a veces cuando hay ataques que atacan la parte posterior de la médula, queda una especie de sensación de temblor. No sé si a ti se te mueven las piernas o tú sientes como cuando uno le pregunta a alguien no está temblando y todo el mundo te dice, oye, no está temblando. No, es grosero. Ah, es grosero. El movimiento es fuerte, es rápido, y es todo el cuerpo en realidad, las piernas, la mandíbula, los brazos. Ya, mira, eso es raro, porque en general los brotes medulares, bueno, no son así con tiritones, ¿ya? De hecho no tienes pérdida de conciencia. A veces cuando uno tiene síntomas, claro, motores residuales, uno tiene espasmos, sobre todo en la noche, pero son como calambres, ¿ya? Pero si te tiembla todo el cuerpo, yo no diría que es un brote, ¿ah? Para nada, uno igual haría una resonancia, pero yo me quedaría más bien tranquila. Eso no es un brote medular. Puede ser un trastorno del sueño. Sí, que le pregunté, claro, a mi doctor, las primeras veces que me pasó, me habló de una mioclonía del sueño, porque me pasaba siempre como entre... Sí, pero igual aproveché de preguntar, porque como me ha seguido pasando, y más veces que antes, más veces por mes, así que me quedo tranquila entonces. Muchas gracias. Igual es una resonancia, ya si el punto es decidir si hay que hacer cambio de tratamiento, yo diría que no. Y si son mioclonías del sueño, a veces uno toma, qué sé yo, un diazepam, algo suave, y debería pasarse. Ya. Muchas gracias, doctora. Ya. Gracias por la pregunta. Vamos a responder, yo creo que en aras del tiempo, la última. Con respecto, a ver, de las que hay acá, si les parece, últimamente, acá está, creo que ya, ¿es posible utilizar la melatonina en la disminución de la espasticidad? No, no sirve. No, la melatonina actúa a niveles, no se sabe muy bien, es una cosa más o menos nueva, digamos, en brotes agudos son 100 miligramos, cuando nos viene saliendo un brote son 50, y si usted quiere tomarlo de por vida como neuroprotector, 20 miligramos en la noche porque da sueño. La espasticidad, hay varias cosas, depende de dónde. Por ejemplo, en extremidades inferiores o zonas grandes del cuerpo, el Botox no. Si es una zona chiquitita, se puede utilizar, por ejemplo, en un tic de la cara. Ya, para la espasticidad en general hay terapias físicas, que básicamente es elongación. A veces si uno hace mucho gimnasia produce más espasticidad, pero es transitoria. Es decir, tienes que tener un muy buen kinesiólogo, porque a veces los kines te ponen como personal trainer, y cuando uno tiene espasticidad termina peor. Hay que saber qué músculos en el fondo manejar. Y lo otro, bueno, las cosas más generales son básicamente baclofeno, que son drogas que relajan los músculos pero que dan sueño.
Entonces uno tiene que ir titulando las dosis. Y otra cosa que en algunas personas resulta es, por ejemplo, si la espasticidad en las piernas es grande, hay como medias compresivas, como estas que uno ocupa en el hospital, como con presión de aire, que uno las coloca en la mañana en las piernas unos 20 minutos en alto, como cuando son como manguitos de presión en realidad, y después las suelta y la mañana uno puede estar un buen tiempo caminando bien. Pero melatonina directamente para espasticidad, como algo puntual, eficaz, no. Bueno, doctora, ¿nos da para una última o no? ¿O terminamos? Sí. ¿Sí? Valeria, ¿quieres abrir el micrófono? Valeria Campuzano. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí. Ya. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Valeria Campuzano, tengo 19 años. Me diagnosticaron esclerosis múltiple a los 15. Ya. Y en este momento el tratamiento que tengo es de Revir. Ya. Interferón 44. Ya. Y me lo van, ahora mi doctor me lo va a cambiar por un medicamento que viene en la ley Ricarte-Soto. ¿Ya? Y es oral. Oral. Quiero saber cuáles son los pros y los contras que me puede dar el tratamiento nuevo o quedarme con el mismo. A ver, normalmente cuando uno opta un tratamiento más intenso es porque hay alguna razón de peso, ¿ya? Como te explicaba, uno trata de mantener la reserva cerebral, es decir, uno no espera estar cojo o con secuelas irreversibles para subir de tratamiento. Ahora, claro, el único tratamiento oral hoy día en Ricarte-Soto, bueno, hay dos, no sé cuál de los dos te van a dar, la verdad, así que tendría ahí que responderte en función de cuál es, porque no sé cuál te van a dar. Pero en general hay unos que pueden producir disminución de frecuencia cardíaca, otros que producen efectos en la baja de defensa. En fin, hay los prospectos de cada uno de los fármacos, uno tiene que exigir, de hecho, los efectos adversos frente a los cuales hay que tomar medidas. En Ricarte-Soto, cuando te dan tratamiento A, por ejemplo, te dicen, mire, esto puede darle esto, y estos son los exámenes que hay que ir haciendo para evitar esas complicaciones. Pero si yo soy de la idea que si hasta 5 años, ya con una esclerosis con interferones, de 5 años, desde muy joven, tiene que haber alguna razón que justifique un cambio. En general no se cambia porque sí. Bueno, doctora. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por haberse quedado todo este tiempo. Les recuerdo que nosotros vamos a seguir con estas presentaciones. Vamos a hacer una mensual con diferentes temas que creo que van a ser del interés de todos. Nuevamente, qué bueno que hayan preguntado. Esta es la idea, que ustedes pregunten, que hablemos con nuestros especialistas. Y bueno, a todos los que nos están abriendo, a las asociaciones, a la Corporación de Pacientes, 1.000.000 de gracias a ustedes porque hicieron esto posible. Entonces les mando un abrazo grande, doctora Porto, como siempre, maravillosa su charla. Se lo agradecemos mucho. Les mando un abrazo grande a todos y que tengan una bonita noche y un bonito resto de semana. Igualmente. Muchas gracias, doctora Porto y Gina, Laboratorio Merck. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Gina, doctora. Excelente la presentación. Muchas gracias a todos. Claudita, gracias. Verónica, Macarena, gracias. Gracias por su Muchas gracias. Fantástica. Hasta luego. Gracias. Ya, chao chicas, chao, chao. Chao. Chao.